Empezando con lo que sería el análisis físico del agua residual, vamos a empezar a trabajar con el término de la turbiedad o bien turbidez. Es una propiedad o efecto óptico causado por la dispersión e interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra. Esto quiere decir que existe una presencia de diversas materias en suspensión. Como podemos observar en esta imagen, aquí podemos determinar o ver, cómo una tiene mayor o menor turbidez. Al final del día, cuando nosotros medimos la turbiedad, lo que vemos es cómo está permitiendo el paso de la luz a través del agua, y obviamente esto lo que nos va a indicar es la cantidad de materia la cantidad de materia orgánica flotante que se encontraría suspendida en el agua residual. ¿Cómo es que lo medimos? Bueno, lo medimos por medio de una técnica analítica basada en la dispersión de la luz por partículas en suspensión en el diseño de una disolución. Esto se conoce como nefelometría y se mide en unidades nefelométricas de turbiedad. Y aquí tenemos un turbidímetro o nefelómetro, que son los que se utilizan para poder medir la turbiedad. Ahora, ¿cuáles son las causas? Pueden ser varias, pueden ser dispersiones coloidales, partículas más gruesas, la presencia de arcillas, limos, materia orgánica o inorgánica. Recordemos, les explicaba que no podemos evitar que ante cierto escurrimiento pluvial pudiera llegar al agua residual, y obviamente esto va a ir generando una serie de arrastres, ¿no? Tenemos también pueden ser organismos planctónicos, microorganismos, sustancias minerales, basuras, fibras. En resumen, pueden ser sedimentos procedentes de la erosión. Podemos tener un cuerpo de agua con una determinada turbiedad, y entonces esta se puede ir contaminando por otros vertimientos de aguas residuales domésticas o industriales, y esto obviamente puede generar ese incremento de turbiedad. Asimismo, la escorrentía urbana. ¿El control para qué es? Pues obviamente en el aspecto estético. No es lo mismo ver un agua con estas características, como por ejemplo esta que tenemos del lado derecho, a ver una como la que tenemos del lado izquierdo. Entonces, otra cuestión es, podemos trabajar con algún tipo de filtro para ir haciendo la retención de esa materia orgánica, y además esto va a influir directamente en el proceso de desinfección. A razón de que nos afecte en el proceso de desinfección, pues es muy sencillo. Eh, por ejemplo, tenemos dentro de los procesos de desinfección, tenemos lo que es la cloración, los rayos ultravioleta. En este caso, los rayos ultravioleta, para que sean eficientes, pues obviamente la turbiedad que tenga el agua pues debe de ser menor para que pueda cumplir con esa eficiencia. Si no, de lo contrario no funciona. Algo que van a tener que investigar es qué pasa con la turbiedad en época de invierno, o en qué época se presenta la mayor turbiedad dentro de las aguas residuales. Otro apartado físico que tenemos es el color. Esto va a incidir directamente en el aspecto estético del agua, lo que le va a quitar obviamente la transparencia. Esas dos imágenes que tenemos aquí lamentablemente son del río Atoyac. Como pueden observar, aquí es una muestra muy clara de la contaminación del río a raíz de las textileras que se encuentran en la zona. Esta es una descarga después de la producción de pantalones de ese azul índigo que tanto nos encantan, los pantalones de mezclilla. Bueno, aquí es donde queda este residuo. ¿Qué incluye o qué afecta? El hierro y el manganeso coloidal en solución, obviamente desechos orgánicos, hojas, madera, raíces, musgos, la presencia de táninos o ácido húmico, residuos industriales, textiles de tipo minero, papel, entre otros. Aquí podemos observar claramente el color. Todo esto sigue siendo del río Atoyac, como obviamente no tenemos un color muy claro que digamos. Para la remoción de la turbiedad, este es un producto de suspensiones que interfieren en la calidad del agua. La remoción del color está en función al tratamiento de agua. También una de las causas de esa turbiedad vendría siendo más bien es el color causado por materia suspendida a nivel coloidal, lo que es propia de esa agua. La remoción del color es función del tratamiento del agua. Su determinación es importante para evaluar las características del agua, la fuente de color y la eficiencia del proceso. Y cualquier grado de color es objetable por parte del consumidor, y su remoción es por tanto objetivo esencial de tratamiento. Y aquí podemos ir viendo cómo se va viendo lo que sería la turbiedad y obviamente directamente lo que sería el color que se estaría presentando en el agua residual. Incluso este análisis de turbiedad y de color no solamente es exclusivo de aguas
de aguas residuales, sino hay que tomar en cuenta que también cuando hablamos de potabilización o de agua potable, si el color del agua es diferente al que regularmente conocemos, que es más nítido o transparente, por así decirlo, pues obviamente genera inseguridad o inquietud en el usuario. En cuanto al olor y el sabor, ustedes me dirán, oye, no manches, o sea, pero ¿quién lo va a probar? Bueno, de hecho, hay algunas pruebas que se hacen precisamente de sabor para identificar, pues obviamente, el origen de esta agua. Esto ocurre junto y en general son prácticamente indistinguibles. Podemos decir que, por ejemplo, cuando lleva aminas, esto huele a pescado; cuando tiene amoníaco, es amoniacal; cuando tiene diaminas, esto huele a como carne descompuesta; el sulfuro de hidrógeno, huevo podrido; y mercaptanos quiere decir que huele como a una secreción similar a lo que emite el zorrillo. Esto nos es útil para evaluar la calidad de la misma, así también la aceptabilidad que pudiera generar por parte del consumidor. Obviamente, esto nos ayuda a definir el control de procesos de una planta y determinar la fuente de una posible contaminación. Otro punto importante es la temperatura, sobre todo porque la temperatura incide directamente en la descomposición de la materia orgánica o puede trabajar o incidir directamente en la reacción de algunos elementos químicos que se encuentran dentro del agua residual. Afecta un gran número de parámetros de calidad del agua, como el grado de saturación, o bien de oxígeno disuelto, o bien la actividad biológica. La temperatura debe tomarse en el sitio de muestreo y con el agua en movimiento. Y este puede ser ocasionado por el incremento de la actividad biológica, la viscosidad del agua, más bien que es lo que nos afecta, la desinfección o los procesos biológicos de tratamiento. Debemos de regular la temperatura que se presenta en el agua residual. No va a ser la misma que tengamos en el agua potable. Obviamente es una temperatura más elevada que la que tenemos en el agua potable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la relevancia de la temperatura. Para poderla pasar por alguno de los procesos de tratamiento, tenemos que ir regulando esta misma temperatura, porque de lo contrario pudiera afectar la eficiencia del tratamiento. Con respecto al análisis químico del agua, vamos a tener la parte de la conductividad. No es otra cosa más que una expresión numérica que describe la habilidad con la que el agua transporta corriente eléctrica. Esto va a depender de la concentración de sustancias disueltas ionizadas en el agua y temperatura. En pocas palabras, a mayor cantidad de iones, mayor conductividad. Y aquí tenemos un conductímetro con el cual es el que nosotros medimos esta conductividad. Asimismo, vamos a tener el pH. Con esto es la medida de iones hidrógeno en el agua. Ya sabemos que cuando el pH es igual a 7, sí quiere decir que es un punto que es neutro, como es este que tenemos aquí. Agua pura es de 7, el agua de mar es de 8, o los huevos también. Este polvo para hornear es de 9, la leche de magnesio es de 10. Por ejemplo, el detergente es 13. Y el agua que viene de Drink Cleaner es ¿qué? La secadora, no me acuerdo. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de, aquí me dice, en el caso de las bananas o los plátanos es de 5. eh, agua de lluvia limpia es de 5 también. Pero por ejemplo aquí, en el caso de la lluvia ácida o la acidificación de los lagos, quiere decir, si el pH que nosotros tenemos es de 4, entonces todos los peces van a morir. En un pH de 3 es el equivalente a un jugo de naranja, a un refresco. Un pH 2 a un jugo de limón o vinagre. 1 es para ácido sulfúrico y 0 es como por ejemplo el ácido de las baterías. Entonces, esto se va a usar para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de la solución. Debemos recordar que el pH lo que hace es controlar el grado de disociación de muchas sustancias. Esto va a afectar directamente las reacciones químicas. Debemos de tomar en cuenta que la mayor parte de los tratamientos que se llevan a cabo, o más bien de los procesos que se llevan a cabo dentro de una planta de tratamiento, es básicamente eso, o sea, afectar químicamente, afectar la composición química de la materia orgánica para lograr la degradación. A su vez, el pH nos sirve para el control de un tratamiento biológico.
Vamos a encontrar lo que sería la dureza. Varios están familiarizados con esta parte, sobre todo si llegaron a vivir aquí por la zona de San Manuel. O hay algunas partes aquí en el municipio de Puebla en el cual se caracteriza porque el agua es muy dura. Pero, ¿qué significa? Bueno, quiere decir que se requieren grandes cantidades de jabón para generar espuma y producen incrustaciones en las tuberías de agua caliente, calentadores y calderas, como esto que podemos observar aquí. Yo creo que están bastante familiarizados. Ahora, ¿cómo se clasifica? La dureza se mide por partes por millón. Tenemos de 0 a 100 partes por millón, de 101 a 300 partes por millón, 301 a 500 partes por millón o de 501 en adelante. Y a partir de estas partes por millón podemos identificar si el agua es muy suave, si es moderadamente suave, si es moderadamente dura o si es dura. Eh, entonces, esto obviamente, si nosotros estamos trabajando con algún tipo de conductos a presión dentro de la planta de tratamiento, pueden ocasionar una serie de obstrucciones o afectaciones directas sobre, pues obviamente, los materiales. Vamos a empezar a hablar de la demanda química de oxígeno. Esta demanda química de oxígeno lo que me dice es la cantidad de oxígeno consumido por la porción de materia orgánica u oxidable total existente en una muestra y oxidable por un agente químico oxidante fuerte. Vamos a encontrar que tenemos proteínas, carbohidratos y lípidos. Básicamente esta es la composición de la materia orgánica. Y esto va a ir de la mano de la cantidad de los pesticidas y químicos de la agricultura y de los solventes químicos. A partir de la demanda química de oxígeno, nosotros vamos a ir viendo cuánto es lo que se va a necesitar para oxidar. Así también, esto se conoce como una prueba que se tiene que realizar, en el cual es la digestión química de la muestra de un agente oxidante con el dicromato de potasio. Esto se usa para medir la cantidad de materia orgánica tanto de las aguas residuales como de las aguas naturales. La demanda química de oxígeno de un agua residual es generalmente más alta que la demanda bioquímica de oxígeno, ya que una mayor cantidad de compuestos pueden ser oxidados químicamente. La demanda química de oxígeno se realiza en 3 horas, a diferencia de la demanda bioquímica de oxígeno que se realiza en un periodo de 5 horas. Estos son de los valores más importantes que debemos de considerar a la hora de revisar los resultados de calidad de agua. Tenemos la parte del oxígeno disuelto. Esto lo que me hace es determinar la existencia de condiciones aeróbicas o anaerobias o anaeróbicas en un medio particular, recordando que un sistema aerobio se acepta ante la presencia de oxígeno y anaerobio ante la ausencia de oxígeno. Cuando nosotros podemos medir el oxígeno disuelto, esto nos sirve para cuantificar cuánto es el grado de contaminación de los ríos, la demanda bioquímica de oxígeno, la materia orgánica más oxígeno más nutrientes, el proceso de tratamiento aerobio y las tasas de aireación en los procesos de tratamiento. Al identificar el oxígeno disuelto, esto también nos va a facilitar identificar el tipo de proceso que debemos de utilizar o el tipo de tratamiento a emplear, como les explicaba en su momento. Por ejemplo, cuando tenemos una bacteria aerobia, tenemos agua, dióxido de carbono, nutrientes, oxígeno. Esto básicamente se puede convertir en una respiración endógena. En este caso, en el caso cuando tenemos una bacteria anaerobia, tenemos dióxido de carbono, metano, nutrientes y contaminantes orgánicos. La determinación del oxígeno disuelto es básico o base para el cálculo de la demanda bioquímica de oxígeno y la valoración de las condiciones de aerobicidad del agua. Esto se va a transferir, esta cantidad de oxígeno se transfiere al agua residual en un tanque de aireación de un proceso de lodos activados y debe ser suficiente para satisfacer las demandas de las más microbial existentes en el sistema de tratamiento y para mantener el agua residual generalmente de 2 miligramos por litro. Después vamos a tener la demanda bioquímica de oxígeno. Esta es lo que me va a decir es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para oxigenar o estabilizar la materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias. Este es un parámetro muy utilizado para medir la calidad del agua residual y superficial. Así también sirve para evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento. Incluso cuando nosotros tenemos el estudio de calidad de agua, identificamos cuánto es el DBO5 con el que se cuenta, conforme va pasando por los procesos de tratamiento, se van haciendo una serie de mediciones para ir determinando qué calidad es con la que se está pasando para cada uno de los procesos, porque además cada proceso debe de cumplir cierta calidad. En dado caso que no cumpla, pues se tiene que regresar.
Y al final de todo el tratamiento o de todo el proceso de tratamiento se tiene que hacer una nueva medición antes de la descarga y a partir de eso ver cuánto fue la remoción que se hizo. Regularmente, bueno, la medida que utilizamos de la demanda bioquímica de oxígeno, así como la de la demanda química de oxígeno, son miligramos por litro. Existen otros tipos de compuestos que serían el nitrógeno y el fósforo. Estas son formas inorgánicas del nitrógeno, va a incluir nitratos, nitritos, amoníaco y nitrógeno molecular. Esto va a generar un fenómeno denominado eutrofización, que es un enriquecimiento de agua superficial con exceso de nitrógeno y fósforo. Esto lo que va a hacer es generar un crecimiento desmedido de algas o bien del lirio acuático. Si nosotros analizamos este esquema y tenemos un elemento natural, al no existir estas algas o cierta vegetación en la superficie libre del agua, va a permitir un paso más adecuado de los rayos solares, lo cual al permitir el paso de luz, pues obviamente va a existir un equilibrio entre el oxígeno, la luz y el alimento. Recordemos que conforme va avanzando, o más bien a mayor profundidad en los cuerpos de agua, pues es menor la incidencia de la luz. Sin embargo, hay peces en capas profundas y que pueden sobrevivir, pero pues obviamente no son la mayoría. Cuando tenemos el problema de la eutrofización, empieza a crecer, quiere decir, ya sabemos que tenemos exceso de nitrógeno y fósforo, entonces empieza a desarrollar todo este ecosistema, no permite que pase la luz de manera natural, o sea, interrumpe el paso de la luz. Esto empieza a generar acumulación de nutrientes, un crecimiento desmedido de plantas y algas, y lo que sucede es que como dejamos de tener la cantidad de oxígeno necesario, pues obviamente los peces, o en este caso los animales en la zona, al faltarles oxígeno, pues obviamente mueren. Tenemos aquí otro ejemplo, a lo mejor en algún momento han llegado a observar estas condiciones. Regularmente cuando vemos estas imágenes decíamos, oh, es un pantano. Pues, ¿qué creen? No es un pantano. Más bien es un proceso de eutrofización el que se está presentando. Tenemos aquí otro ejemplo, nitrógeno, fósforo, nivel normal de nutrientes, vamos, existe de por sí dentro del agua, o sea, dentro de los componentes químicos. El problema es cuando crece de manera desmedida. Tenemos un consumo normal de oxígeno para los peces. Sin embargo, ¿qué sucede? El incremento de las descargas de origen doméstico y residual industrial, así como a nivel de la agricultura o de la ganadería, todo lo descargan en los cuerpos de agua, incrementando la cantidad de nitrógeno y fósforo, generando que tengamos un exceso de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos nutrientes o empieza a generar que consuman el oxígeno del agua, ocasionando la falta de oxígeno en el medio y falleciendo los animales. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, tenemos espuma en el agua cruda, superficial y en plantas de tratamiento. Obviamente todo es producto de los detergentes que utilizamos en casa. Lo que hacen es que dispersan sustancias no solubles y esto afecta directamente en el tratamiento y muchos de estos son resistentes a un tratamiento biológico. En el caso de las grasas y los aceites, regularmente en los clarificadores tenemos separadores de grasa. De hecho, se proponen varias trampas de grasa durante el proceso de tratamiento, sin embargo, no podemos evitar que pasen algunos. ¿Qué es lo que sucede? Generan problemas de olor y sabor, van a deteriorar la calidad estética del agua y obviamente estos deben de estar ausentes en el agua para consumo. Tenemos también lo que serían los fenoles, están relacionados con desechos industriales, fungicidas y pesticidas. Afectan a la calidad del agua en las condiciones organopolépticas, pero además de eso vamos a encontrar una serie de fenoles que podemos encontrar incluso en los shampoos, ¿sale? Por eso siempre, nunca revisamos más bien qué es lo que compramos cuando vamos al supermercado, pero la realidad es que es bastante común que tengamos este tipo de contaminantes. Después tenemos los sulfatos, que su reducción para producir ácido sulfídrico, esto va a generar problemas de sabor, de olor y obviamente de disminución del pH. Tenemos contaminantes emergentes. En este caso no forma parte de los organismos vivos, pueden ser insecticidas, plaguicidas, drogas, antibióticos, hormonas, etcétera. Dentro de esto mismo podemos encontrar una serie de metales pesados, platicábamos en su momento al respecto.
Estos obviamente no se encuentran de manera natural en concentraciones tales que sea necesaria su remoción. Sin embargo, debemos de recordar que muchos de estos su origen es obviamente a partir de las descargas de tipo industrial. Podemos encontrar, por ejemplo, el arsénico, que su uso es para aleación de metales. Esto lo podemos ver claramente en los procesos de manufactura de las... Ay, se me fue el nombre de las... donde hacen láminas y de la metalurgia. Tenemos que esto puede generar carcinógenos y mutagénicos. Por ejemplo, en el caso del cadmio, esto se utiliza en aleaciones, en baterías de níquel y de cadmio. Y esto es inflamable, es tóxico por inhalación y obviamente carcinógeno. En el caso, por ejemplo, del selenio, su uso es para electrónicos y cerámicas, y esto lo que genera es irritación y manchas de piel, y así sucesivamente. Dentro de la microbiología del agua, el agua contiene muchas sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de diferentes microorganismos. Dentro de estos microorganismos existen muchas de las bacterias del agua que provienen del contacto con el aire, el suelo, animales o plantas vivas en descomposición, fuentes minerales y obviamente materia fecal. Dentro de estos podemos encontrar virus, bacterias, algas, protozoarios, hongos microscópicos y grandes organismos, donde habitan aguas dulces, saladas, estuarios termales y agua destilada. Dentro de las bacterias se clasifican en cocos, bacilos curvados y demás, y son los más importantes en la descomposición y estabilización de la materia orgánica. O sea, no son tan malas las bacterias, nos ayudan para el proceso de descomposición de esta materia orgánica. Sin embargo, la temperatura es un factor influyente en el crecimiento bacterial. Tenemos carbohidratos. Esto es un grupo compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales el hidrógeno y el oxígeno están en la misma relación que en el agua. Comunes bastante en aguas residuales y en la industria de la madera, papel, textiles y alimentos. Y esto a su vez incluye azúcares, almidones, celulosas y hemicelulosas. En el caso de los coliformes, pues son los coliformes fecales, que esto pues obviamente su origen viene a partir de la ingesta o evacuación, ¿no? Pueden existir estos organismos patógenos que pueden existir en las aguas superficiales, son generalmente pocos y son difíciles de aislar e identificar. Por esa razón se prefieren utilizar los coliformes como organismos productores de una enfermedad. Estos pueden ser bacilos, aerobios y facultativos anaerobios, no formadores de esporas. Y en la remoción de los coliformes tiene efecto principal en el tiempo de retención, la temperatura, la radiación ultravioleta, la concentración algar y el consumo de protozoos, protíferos y dafinas. Pues el tiempo de retención yo les explicaba que es el tiempo que tarda una vez que el agua se encuentra estable, que no se mueve, que está quieta porque la dejamos en reposo un cierto tiempo. Esto va a permitir la sedimentación de esta materia orgánica. Existen otro tipo de compuestos, como los compuestos orgánicos volátiles, que son producto obviamente de la contaminación aérea que pudiéramos tener por las industrias, por incluso las erupciones de los volcanes, las emisiones de los vehículos, de los contaminantes de los vehículos. Esto es común encontrarlo. Estos pueden ser emitidos hacia la atmósfera, pueden constituirse en contaminantes tóxicos para los usuarios, en gases orgánicos altamente reactivos, lo que pueden generar ozono o compuestos muy olorosos. Después tenemos el efecto de la contaminación de las aguas residuales. Y toda agua residual afecta de alguna u otra manera la calidad del agua de la fuente o bien del cuerpo receptor. Sin embargo, se puede decir que el agua residual causa contaminación cuando introduce condiciones o características que hacen el agua de la fuente o cuerpo receptor inaceptable para el uso propuesto de la misma. Por eso es que les he insistido mucho desde el inicio. Debemos de identificar el origen del agua residual y de acuerdo al punto donde va a descargar, qué características se debe de llevar, porque además va a depender del cuerpo receptor. O sea, no es lo mismo que llegue y descargue al mar, a un río, perdón, perdón, al mar, al río o incluso un pozo de absorción. O sea, de acuerdo a lo que se va a utilizar, pues obviamente es la normativa a cumplir con respecto al número máximo permisible.
Se puede decir que el agua de la alcantarilla domiciliar contamina el agua del alcantarillado sanitario municipal. Entonces, dentro de los efectos indeseables de las aguas residuales, pues pueden ser todos estos: materia orgánica biodegradable, materia suspendida, sustancias que causan turbiedad, temperatura, color, olor, constituyentes minerales, sólidos suspendidos, patógenos, nutrientes, materia orgánica refractaria, metales pesados, suelos inorgánicos y sueltos. Materia orgánica biodegradable, como es el DBO-DQO, que es el parámetro típico de medida. Materia suspendida, materiales tóxicos, sales inorgánicas, energía térmica, iones de hidrógeno. Y con esto prácticamente cerramos lo que sería la